Dios, oh Padre Santo, hoy venimos a darte las gracias, Señor. Gracias porque nos diste el privilegio de alabarte y de exaltarte, Señor. Gracias porque yo sé que en tu trono santo, Señor, tú te gozaste, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, en Sofonías, Padre Celestial, en el libro de Sofonías dice, Señor, que tú te gozas en la alabanza de tu pueblo. Y hoy por eso te alabamos, Señor, porque somos tu pueblo, porque te pertenecemos a ti, mi Cristo Jesús. Somos nación santa, pueblo por Dios adquirido. Oh Señor, real sacerdocio. ¿Cómo no te vamos a alabar y te exaltar si tú eres nuestro todo, Señor? Hoy, Padre misericordioso, te pido que envíes tu buena palabra, Señor. Esa palabra, papito, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya, precioso Espíritu Santo, para que seas tú el que utilices este instrumento que soy yo, Señor. Yo declaro que todos los que aquí estamos somos tierra fértil. Somos tierra fructífera. Somos tierra que damos al 100%. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo declaramos, Señor. Y que vamos a fructificar al 100%. Y toda esterilidad la echamos fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y así como tú lo dijiste, Señor Jesús, cuando pediste el rollo de Isaías y dijiste con tu boca y tu palabra: el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Yo no sé si usted lo puede decir juntamente conmigo. Esta mañana declaramos que esta palabra se ha cumplido en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a ese Rey de Gloria. ¿A su nombre? Gracias, Cristo Jesús. Yo quisiera, mis hermanos, por favor, que me hicieran el gran favorazo de acompañarme al libro de Romanos. Fíjense que esta semana, mis hermanos, en el ayuno, pues iniciamos a estudiar el libro de Romanos desde el capítulo 1. Y precisamente el Señor habló a mi corazón, precisamente, y vamos a dirigirnos al capítulo 5, versículo 1. Y vamos a ver, mis hermanos, que Dios ha sido bueno conmigo. Y que no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros hayamos sido, grandes, sencillamente porque Él hizo todo. Acordémonos, mis hermanos, que nuestro Señor hizo un sacrificio perfecto. Ustedes saben lo que significa perfecto, no le falta nada. Absoluto, porque miren, mis hermanos, tiene que ver con absolutamente todo, mis hermanos. Suficiente, porque con esa sangre preciosa que Él derramó alcanza para pagar nuestros pecados y hasta además, mis hermanos. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Y le voy a decir una cosa: no solo para borrar nuestros pecados, también para romper esas ataduras. Por eso, mi hermano, usted crea en esa palabra. Yo lo creo, mis hermanos. Creo que las ataduras ancestrales que por mucho tiempo me amarraron fueron rotas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Creo en su palabra, sé que su palabra es cierta y yo sé que usted también, mis hermanos. Finalmente, es un sacrificio eterno, porque han pasado los años, mis hermanos, y el sacrificio está vigente. Yo no sé si usted cree que nosotros somos beneficiarios de esa sangre preciosa, de ese sacrificio, pero yo soy beneficiario, mis hermanos. Por eso estoy aquí, mis hermanos. Por eso estoy aquí. Dámosle un aplauso a ese Rey de Gloria. Precisamente, mis hermanos, hablando de eso, quiero que por favor me acompañen al libro de Romanos. Ya lo había dicho, ¿eh? Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Y a su nombre? Miren lo que dice, pues. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí vamos a detenernos un momentito, mis hermanos. Y precisamente el Señor hablaba a mi corazón, mis hermanos, cuando en primer lugar tenemos que, a mí me gusta siempre pues repasar el concepto, porque tenemos que tenerlo en nuestros corazones. ¿Qué es la fe, mis hermanos? En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? La fe, mis hermanos, es tener la certeza de que vamos a recibir, de que vamos a estar un día con nuestro Señor. Esa es la fe, mis hermanos, esa es la fe. Sin embargo, mis hermanos, fíjense que el Señor hablaba a mi corazón, que efectivamente nuestro Señor Jesucristo, hemos visto en la palabra que el autor y consumador de nuestra fe, ¿saben quién es? Es Cristo Jesús. O sea que sin Cristo Jesús no podemos tener fe. Podemos tener fe de que mañana va a ser lunes, de que mañana probablemente vamos a amanecer vivos, o tal vez no. Tenemos una cierta fe, pero la fe es cuando nosotros sabemos, mis hermanos, que a pesar de que las circunstancias están difíciles, a pesar de que las cosas no van bien, a pesar de todo, mi Cristo Jesús ya me dio la victoria. Por eso dijo nuestro Señor, mis hermanos: en este mundo tendréis aflicciones. Eso lo dijo el Señor. Pero no os preocupéis, yo ya vencí, dice el Señor. Por eso, mi hermano, no se preocupe. Puede ser que hayan aflicciones, puede ser que hayan problemas, puede ser que hayan tribulaciones, puede ser que incluso nos meta el Señor a la zaranda, pero no es para muerte, no es para perdición, es para que el Señor se glorifique en nuestra vida, mis hermanos. Es para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Denle un aplauso a ese Rey de Gloria. Precisamente, mis hermanos, fíjense que el Señor hablaba a mi corazón, y el Señor me decía que precisamente para que nuestra fe sea pues bien fundamentada, obviamente en nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, pero fíjense, mis hermanos, que hay varios bastiones que necesita, como quien dice, donde transitar nuestra fe. Y el primer bastión es, en primer lugar, y lo leímos, y quise leerlo hasta aquí para que leyéramos todos juntos esto, mis hermanos. Fíjense que en primer lugar tenemos la esperanza. ¿Y qué es la esperanza, mis hermanos? Fíjense que hace muchos años, yo pues en ese momento, pues todavía era un adolescente, bueno, ni tan adolescente, yo creo que ya estaba como de 20 y pico de años, y había un anuncio en la televisión, ¿verdad? Un candidato presidencial que solía hablar mucho del color verde, verde esperanza, decía, ¿verdad? Entonces decía, mire usted, le preguntaba una persona a otra persona: ¿usted cree que hay esperanza aquí en Guatemala? Y la persona le decía: tenga, le voy a recetar esta medicina. Y entonces era el símbolo del partido de este señor, ¿va? Que entonces la cancioncita, ¿va? Que supuestamente la esperanza estaba puesta en esta. Imagínense ustedes, hermano, ahorita estuviéramos muertos todos. Pero no, mis hermanos. Entonces yo me acordaba de ese anuncio y me ponía a pensar, realmente nuestra esperanza como hijos de Dios cambia totalmente. Y miren lo que a mí me gustó mucho haber estudiado esta situación, porque miren lo que dice: la esperanza es una actitud. Y como dice un gran evangelista, mire, este evangelista era una persona, pero una persona, como dicen por ahí, un general en los ejércitos de Dios. Miren, dice que la esperanza es una expectativa, imagínense ustedes, que nos hace tener la certeza de un futuro, quizá incierto para cualquier otro, pero no para el que tiene la esperanza. Imagínense ustedes, hermanos, para todo el mundo, hombre. Aquí, pues, sin ir tan lejos, mis hermanos, les voy a poner un ejemplo burdo si ustedes lo quieren, pues, ¿verdad? Pero el día de ayer, mis hermanos, por ejemplo, yo vi personas que eran, por supuesto que no son mazatecos, ¿va? No son mazatecos, hasta el venado así quebrado, así hecho lata, así va a quedar el venado, pero nosotros los mazatecos, ¿verdad? Decíamos, no, vamos a pasar, no sabíamos si nuestro equipo iba a ganar o perder, a ver, ¿va?
Pero nosotros, por eso le digo, el ejemplo tal vez es burdo, ¿va? Pero imagínense ustedes, nosotros teníamos la esperanza, y bueno, ya la esperanza se cumplió, ¿va? Por cierto. Sin embargo, mis hermanos, en la vida muchas veces nos pasa eso, porque muchas veces nosotros tenemos esperanzas, pero las circunstancias no colaboran para que nuestra esperanza siga firme. Y nuestras expectativas, por así decirlo, se van devaluando, mis hermanos, porque nosotros primero pensábamos, vamos a... Así como cuando mi abuela era muy buena, pues, pero un día me dijo, mire, mijo, para Navidad, primero Dios, yo era niño, me dice, voy a salir de mis deudas y le voy a comprar una moto, una 80, me acuerdo, yo era niño, ¿va? Y yo miraba la 80 y decía, y la miraba cada rato y decía, esa moto va a ser mía. Tenía la esperanza. Pero después, cuando yo miré que pasó junio, que pasó julio, que pasó agosto, que pasó septiembre, yo dije, aunque sea una pasolita de segunda, entonces como que nuestras esperanzas se van devaluando, pues, pero no, el Señor dice, en lugar de que se devalúe nuestra esperanza, que nuestra esperanza crezca. Que nuestra expectativa crezca, porque en Dios, mis hermanos, ya lo tenemos absolutamente todo, mis hermanos, ya lo tenemos todo. Pero no solo la esperanza es como uno de los pilares de nuestra fe. También, ¿sabe qué está? También está la paz, mis hermanos. Y le voy a decir una cosa, si no tenemos paz, mis hermanos, no podemos tener esperanza. Yo se lo digo de veras. Y sabe, pero no la paz como la da este mundo, porque la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe qué significa eso? Que no importa la circunstancia, no importa que esté pasando la tormenta más difícil, usted tiene paz. Imagínense ustedes al Hijo del Dios viviente en el travesaño, en la pura punta, recibiendo la tormenta, mis hermanos. El barco se hacía así, se hacía así, no sé cómo se hacía, y él con fe, él durmiendo. Es que él es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor lo dijo. Entonces, mis hermanos, nosotros cuando tenemos esperanza, tenemos que tener paz, la paz de nuestro Señor. Pero muchas veces queremos tener esperanza, pero no tenemos paz en nuestro corazón. Vivimos con ansiedades, vivimos pensando, ¿y qué tal que mañana no voy a tener esto? ¿Y qué tal que mañana no se preocupe por el día de mañana? No se preocupe, dice el Señor, tal vez ni va a venir. No sabemos. Preocupémonos de que hoy estamos vivos, de que hoy tenemos la bendición de Dios, de que hoy estamos adorando y exaltando al Señor. Preocúpese por su presente. Por eso, mis hermanos, el Señor no nos dice, mire lo que le dijo a Abraham. Le dijo a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela. ¿Qué dijo? Vete, le dio las coordenadas, vete al norte, vete al sur. No dijo, al lugar que yo te diré. Tú solo toma tus cosas, como quien dice, hablando en buen chapín, toma tus chivas y sale adelante y obedece mi voz. Yo te voy a decir en el camino a dónde vas. Imagínense ustedes. Y nosotros queremos que el Señor nos hable con pelos y señales. ¿A quién le tenemos que hablar? ¿A quién le tenemos que decir? Hermanos, tenemos que tener paz. ¿Y sabe para qué? Para escuchar la voz de Dios. Porque si no tenemos paz, no la vamos a escuchar. Y puede ser que Dios es tan poderoso que sí hace, pero difícilmente nosotros, por las ansiedades, porque estamos pensando en el problema, porque estamos pensando en las situaciones, porque estamos creyendo que nuestro mundo se acabó, por eso no tenemos paz y por ende nuestra esperanza es nula. ¿Y a su nombre? Pero aquí no se queda todo, mis hermanos, porque aquí con estos tres, miren mis hermanos, con estos tres se cierra todo. Tenemos que tener paciencia. Y sabe una cosa, mis hermanos, yo por muchos años pues asistimos a iglesias y todo. Pues la verdad que yo en mi vida solo estuve en 2 iglesias en toda mi vida, y esta que es la tercera. Pues la tercera la vencida, dice. Pero imagínense ustedes, mis hermanos. ¿Y a su nombre? Se me atravesó. No es mosquito. Imagínense ustedes, mis hermanos, dice la palabra paciente, y lo dice toda la palabra, pacientemente yo esperé, dice, en Jehová. Y él me oyó, dice.
Pero a nosotros nos dice, y no sé si usted ha oído personas, no critico por supuesto, pero ahorita, queremos las cosas ahorita, queremos las cosas inmediatamente, hacemos ayuno para que nos tengamos algo, pero inmediatamente lo queremos ya. Cuando el Señor habla, imagínense ustedes, hermanos, Isaac, la esposa de Isaac. ¿Quién era la esposa de Isaac, por cierto? ¿Alguien se acuerda? Solo Ingrid se acuerda. Sí. La esposa de Isaac era Rebeca. Y dice que era estéril, no podía tener hijos. Y dice que Isaac oró por ella, dice. Y dice que 20 años pasaron para que Dios escuchara. Y dice, y Dios escuchó a Isaac y le dio 2 hijos, que fue Jacob y Esaú. Imagínense ustedes, 20 años. En 20 años cualquiera pierde la esperanza, cualquiera pierde la paciencia. Sin embargo, Isaac fue paciente. Pacientemente esperó en Jehová y él escuchó. Ahora, la paciencia no nos garantiza que va a ser inmediato todo. Puede ser que Dios permita que las cosas sean ya, pero también muchas veces el Señor nos quiere enseñar paciencia en nuestros corazones. Y miren lo que dice que es la paciencia. Miren, la paciencia es la capacidad, oiga lo que dice, de esperar algo o a alguien, sabiendo que al final la espera será fructífera al recibir pacientemente lo que se esperó por mucho tiempo. Oiga lo que dice, y algo bien importante, la paciencia forma carácter. Si no tenemos paciencia, no vamos a formar el carácter. ¿Y sabe dónde se forma la paciencia, mis hermanos? ¿Dónde se forma la paciencia? En medio de la prueba. Porque nosotros quisiéramos, imagínense ustedes, mis hermanos, Cristo Jesús estuvo 40 días y 40 noches. ¿Será que fue paciente o no? Daniel dice que se puso a orar y a clamar por el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo tardó para que el Señor le contestara? 21 días. Y el ángel cuando descendió y le dijo, mira, desde el momento que dispusiste tu corazón, ya el Señor te había contestado y me mandó para que te diera, pero se me opusieron los espíritus que están en los aires. El príncipe de Persia se opuso y por eso no te pude traer la respuesta, pero la respuesta ya venía. Entonces imagínense ustedes, nosotros por falta de carácter y por falta de paciencia, porque queremos y nos enseñan que las cosas tienen que ser para ayer, entonces decimos, Señor, yo te he estado pidiendo, yo he estado ayunando, yo he estado haciendo de todo y no me has contestado, entonces mejor voy a hacer yo por mi lado, voy a ver qué hago. Hermanos, eso es lo que hacemos muchas veces. No lo estoy regañando porque yo soy el primero, pues. Pero entonces imagínense ustedes, mis hermanos, cuando nosotros volvemos, entonces tenemos que construir nuestra fe, mis hermanos, y tener esos pilares para que el Señor hable a nuestros corazones. Precisamente, mis hermanos, cuando, como le digo, cuando la paciencia es la capacidad de que nosotros tenemos. ¿Qué capacidad tiene usted de esperar en Dios? ¿Poquito? ¿Será que tenemos poquito para esperar en Dios? Yo a los 3-4 días, como no me contestó en Dios, supuestamente. Acuérdense que las respuestas de Dios no son como nuestras respuestas. Dios tal vez nos contesta en el momento, inmediatamente, pero nosotros, mis hermanos, pensamos que Dios tiene que, al rayo, y si Él quiere lo puede hacer también. Pero ¿qué capacidad tenemos nosotros de esperar en el Señor? De esperar la respuesta. Tal vez no estamos pidiendo bien. Mire, hace mucho tiempo hablábamos con una hermana y me decía, mire hermano, cuando yo ayunaba por situaciones que no eran agradables a Dios, y sin embargo yo pensaba que lo estaba y le reclamaba a Dios porque Él no me contestaba. Imagínense ustedes. Por eso dice el Señor, vosotros pedís, pero pedís mal, dice, ¿verdad? Por eso aprendamos a pedir al Señor. Y yo les he dicho a ustedes, mis hermanos, que una de las formas de pedirle al Señor es por medio de la intercesión. Amén. Cuando nosotros nos preocupamos e intercedemos por nuestros hermanos que tal vez están pasando una situación complicada, tal vez nosotros estamos pasando también una situación complicada, tal vez nosotros también estamos pasando el Niágara en bicicleta, como dicen por ahí, pero nos preocupamos y tenemos compasión. Oiga lo que le estoy diciendo, compasión y no lástima. Compasión es lo que el Señor tenía por las ovejas.
La compasión es amor. La compasión es comprensión. La compasión es compromiso. La lástima, ay, pobre aquel sí da lástima de pobrecito, aquel sí da lástima. No, eso no es de Dios. Compasión sí. Entonces, cuando nosotros tenemos compasión, cuando nosotros tenemos amor por nuestro prójimo, empezamos a interceder, entonces el Señor se encarga de nosotros. Amén. Muchas veces, mis hermanos, nosotros nos preocupamos más por lo nuestro, nos ensimismamos en nuestras peticiones, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, y yo quiero que me lo des, yo quiero que me lo des, y muchas veces, mis hermanos, el Señor no está en su voluntad que nosotros lo tengamos, porque a la larga nos va a hacer daño. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser pacientes en Dios a la manera de Dios. Y a su nombre. Gloria. Sin embargo, mis hermanos, yo me ponía a pensar, y eso es lo que está pasando en esta época, mis hermanos. ¿Y qué pasa cuando un cristiano, pues de una u otra manera, empieza a disminuir en su esperanza? Su expectativa se empieza a diluir. Empieza a decir como quien dice, no, es que lo que pasa es que eso era, ahorita ya no hay sanidades, porque en el tiempo de Jesús, ahí sí era cuando el Señor sanaba a los enfermos y cuando levantaba muertos. Eso ya no es para ahora. Ya los milagros, hermanos, tengo que decirles algo. Dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Sabe qué significa? Que Dios no cambia. Es el mismo Dios que habló con Abraham, es el mismo Dios que habla con nosotros. Es el mismo Dios que Abraham sintió, es el mismo Dios que nosotros esta mañana hemos sentido. Es el mismo Dios que vive y habita en nosotros, mis hermanos. Es el mismo Dios. Nuestro Dios no cambia, porque su palabra está escrita, porque todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabe qué significa? Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia. Dele un aplauso fuerte a ese Señor, a ese Rey de Gloria. ¿Y qué es lo que nos puede hacer perder la esperanza, mis hermanos, de una u otra manera? Cuando estamos metidos en la prueba. Y sobre todo cuando la prueba, pues de una u otra manera, pues nos hace pues perder el ánimo. Cuando perdemos el ánimo, cuando nos sentimos desvanecidos, cuando la ansiedad entra en nuestros corazones. Imagínense, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Hoy en día, estaba escuchando yo hace poquito una persona que obviamente esta persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón, ¿verdad? Pero esta persona decía, fíjense que yo padezco de ansiedades, tengo un problema de bipolaridad. ¿Qué significa? Que de repente está contento y de repente se siente que se quiere quitar la vida. Es una situación complicada psicológicamente hablando. Pero él decía, ¿y saben cómo es que yo me mantengo? En la mañana me tomo un café caliente y me tomo ¿ah? Qué bueno. Un cigarro y ustedes saben de monte, ¿va? Sí. Y con eso yo me tranquilizo. Es que no quise decir porque lo que pasa es que nos van a sancionar. Dale un aplauso a ese Rey de Gloria, mis hermanos. Esto es muy feo decirlo aquí, ¿verdad? Sí, pero imagínense ustedes, dice que con eso, y dice que también tienen que tomar una pastillita todos los días. Entonces digo yo, bueno, pues en él se entiende porque no tiene al Espíritu Santo. En él se entiende porque no tiene a Dios en su corazón. Pero hermano, nosotros como cristianos muchas veces tenemos que tenemos que recurrir a situaciones de esas, hermano. No estoy juzgando y no estoy diciendo absolutamente nada, hermanos, porque todos podemos estar en una situación de esas. Pero, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Dios eterno, al Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros decimos, no, mejor voy a ir con el psiquiatra y voy a tomarme una pastillita porque esa pastilla me va a tranquilizar. Y efectivamente, pero ya no estamos en control de nuestro propio cuerpo. Entonces, de una u otra manera, nuestra esperanza porque entonces empezamos a poner en esa pastilla, en este medicamento. Entonces decimos, no, yo le voy a contar. Una persona me contó un día que él estaba en su casa, ¿verdad?
y había hablado con su hijo hacía unos 10, 15 minutos y le dijo a su hijo: mira, entonces nos vamos a juntar, entonces que está bueno. Y no mira pues que el hijo, alguien lo llamó y dijo: antes de ir con mi papá voy a ir a atender esta situación, y se fue solo para que le pegaran un plomazo, lo mataron. Y la persona esperando arregladito así en su casa, esperando al hijo. Imagínense ustedes, hermanos. Y dice que en ese momento lo llamaron por teléfono y la llamada fue cortante y le dijeron a secas: tu hijo lo acaban de asesinar, está tirado en tal lado, ahí en la banqueta. Le quisieron mandar fotos, pero él dijo: no me diga nada. ¿Sabe qué hizo él? Dice que se encerró en su cuarto y dijo, en un momento determinado, él pensó en su cabeza: voy a ir ahorita, voy a levantar a mi hijo, porque son situaciones desesperadas, porque se perdió la esperanza, porque se perdió todo. Pero dice que de repente él le dijo al Señor: Señor, si tú eres real, por favor, dame paz. Llena mi corazón de tu paz y de tu amor y de tu presencia. Dice que inmediatamente él sintió como que le cayó como cuando usted se mete a la regadera, ¿verdad? Y que le cae el regaderazo de agua tibia, dice así. Pero no creo que uno dice: tiene que subirle un poco más porque está muy caliente el agua, sino que así tibia, así sabrosa, no estaba ni fría ni caliente, sintió eso en su cuerpo y dice que algo lo envolvió. Y de repente él seguía recordando que su hijo estaba tirado en la banqueta, muerto, ejecutado, pero en su corazón él sentía paz. En su corazón. Esa es la paz de Dios. Esa es la presencia. No, es por eso dice: sobrepasa todo entendimiento. No hay nada, absolutamente nada, que pueda perturbar la paz de Dios. Por eso, mis hermanos, por eso yo le puedo decir que un cristiano, mis hermanos, debe de gozar de esa presencia maravillosa de Dios. Yo le voy a decir, hermano, todos estamos, como quien dice, estamos, pues, de una u otra manera podemos pasar por crisis, por situaciones diversas, pero hermanos, tomémonos de la mano de Dios. Agarrémonos del Señor, digámosle al Señor: Señor, yo no te digo que me demuestres que yo sé que eres real, pero quiero sentir esa paz. Envuélveme, Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo y usted va a empezar a sentir esa presencia. Como me dijo una hermana un día: mira, hermano, yo no sé qué me pasó, pero yo empecé a sentir unas ganas de llorar, y quería llorar y quería alabar al Señor. Hermana, era el Señor que la estaba ministrando. Usted estaba sintiendo la presencia de Dios. Usted lo que tiene que hacer es rendirse, postrarse ante el Dios omnipotente y gozar de esa presencia maravillosa, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros tenemos fe, también tenemos esperanza, también tenemos paz y también tenemos la paciencia que Dios pone en nosotros, ese carácter para que nosotros esperemos en Dios. Pacientemente yo esperé en Jehová. ¿Qué dice? Y Él me oyó. Así dice, ¿verdad? También dice: clama a mí. ¿Y qué dice? Entonces, mis hermanos, Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, ¿qué temor tenemos? Démosle un aplauso a nuestro Señor. El tiempo me ha avanzado un poquito, pero todavía me queda un poquito de tiempo. Miren, mis hermanos, entonces, precisamente, ya digo, cómo me cuesta entrar. ¿Qué pasa cuando la paz, cuando la esperanza en nosotros se está diluyendo? Y nosotros como cristianos decimos: no, esto aquí ya no se puede, ya no se puede más. Aquí, como que dice, se acabó todo. Pensando en esto, mis hermanos, yo quisiera que me acompañaran al libro de Hechos de los Apóstoles. Y oiga, y ahí va a ver usted, mis hermanos, la diferencia cuando tenemos a Cristo y la diferencia cuando no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Capítulo 27, versículo 1. Vamos a ir leyendo para ir avanzando en esta situación. En la lectura más que todo. ¿A su nombre? Gloria. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 1. Amén. Amén. ¿Y a su nombre? Gloria. Oiga lo que dice, pues. Precisamente hablando, mis hermanos, de cuando, pues,
se empieza a perder la esperanza, se va rebajando la expectativa hasta llegar a nula esperanza. Yo no sé si usted conoce personas, pero las personas, miren mis hermanos, cuando una persona dice, ¿saben qué? Mejor me voy a quitar la vida, porque la esperanza la he perdido, la fe la he perdido absolutamente todo, mejor me quito la vida. Miren mis hermanos, hace poquito estaban celebrando el aniversario luctuoso, perdone que ya lo tengo en el Hechos de los Apóstoles, pero yo creo que es importante que hagamos acotación de esto. Y hablaban de una persona que en la vida fue una persona cómica, una persona que divirtió a muchas personas, que hizo películas demasiado profundas y que muchas personas hasta la fecha se inspiraron en él. Y sin embargo, él un día tomó la decisión de agarrar una cuerda, miren mis hermanos, y se colgó y se murió ahorcado, con todo el dinero del mundo, con todas las comodidades, con absolutamente, imagínense ustedes, hermanos, ya decir una vida, ya no tengo esperanza, ya no quiero seguir viviendo, no me interesa seguir viviendo, perdí la esperanza. Pues una persona que no tiene a Cristo Jesús, pues yo digo, pues pobre, pero ¿qué se puede hacer? Pero mis hermanos, nosotros tenemos una esperanza, tenemos un Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Y aún mis hermanos, cuando María y Marta habían perdido la esperanza porque dijeron, ya mi hermano ya se murió, ya lo enterramos, ya no hay nada que hacer. Incluso hasta cuando ya supuestamente ya no hay nada más que hacer, en Cristo Jesús siempre hay una solución. En Cristo Jesús siempre hay una solución. Y denle un aplauso a ese Hijo de Dios. Bendito el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ya lo tenemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió, ahí está hablando Lucas, ¿verdad? Pero está describiendo lo que pasó con Pablo el apóstol. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos. Pablo iba en calidad de preso. Y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Versículo 2. Embarcándonos en una nave Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos sotavento de Chipre, porque los vientos, oiga lo que dice, eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, oiga lo que pasó. Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo le decía. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar ahí. Ahora aquí viene la situación complicada, miren mis hermanos, porque hasta aquí pues los vientos habían estado difíciles, contrarios, pero de una u otra manera los vientos se arreciaron. Y ahí se acordaron lo que Pablo les había dicho. Pablo les dijo: miren muchachos,
yo creo que es mejor nos estacionemos, que esperemos aquí, porque los vientos van a haber pérdidas y la verdad que va a ser una situación para ustedes. Entonces aquí el versículo 13, soplando una brisa del sur, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y miren, mis hermanos, el otro día hablamos del Euroclidón y del viento huracanado. Era un viento terrible. Dicen, yo estaba escuchando por ahí un documental, que esos vientos se pueden comparar a huracanes de 5. Imagínense ustedes, de grado 5. Esos huracanes que levantan las cosas, imagínense ustedes. De hecho, la nave se estaba destartalando. Y era una nave grande, mis hermanos, porque ustedes van a darse cuenta cuántas personas iban ahí. Ahí la esperanza empezó, como quien dice, si unos pensaban que iban a llegar al otro lado, a su destino final, ahí la esperanza empezó a deslucirse. Ahí empezaron a darse cuenta que no iba a ser tan fácil y que probablemente las vidas las iban a perder. Imagínense ustedes cuántas veces nosotros hemos estado en medio del Euroclidón, en medio del viento torrencial, en medio de la situación. Hermanos, nosotros tenemos a nuestro Cristo Jesús que nos dijo: tengan paz, no se preocupen, tengan ánimo, yo soy, no temáis, dice el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, esperemos siempre en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, porque Él nos tiene en sus manos poderosas. ¿Ya su nombre? Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Dónde estamos? Versículo 15. Y siendo arrebatada, oiga, la nave, ya lo que les estoy diciendo, los vientos ya eran como grado 5 y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Se perdió la esperanza. Se perdió la esperanza porque ya no hicieron absolutamente, ni siquiera los marineros levaron anclas, no pudieron hacer absolutamente nada. La esperanza se perdió. Y así está este mundo, mis hermanos, sin esperanza. Y sabe una cosa, muchos piensan, mis hermanos, que cuando se mueran, todo se va a acabar. Otros piensan que cuando se mueren van a volver a reencarnar en una piedra, en un animal, qué sé yo. Pero nosotros tenemos una esperanza. Yo tengo la esperanza que un día voy a estar delante de mi Señor Jesucristo y que Él me va a decir: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa y gózate en el gozo de tu Señor. Denle un aplauso al Señor. Yo no sé si es tu esperanza, pero esa es mi esperanza. Mire, mi abuela decía mucho: mi hijo, la vida no la tenemos comprada. No crea usted que porque usted está pollón, porque usted está así como el doctor, mire que el doctor está bien pollón ahí, no crean ustedes que tenemos la vida garantizada. No sabemos si mañana ya no vamos a estar aquí. No sabemos. Por eso dice el Señor: ¿por qué se preocupan por mañana? Tal vez ni va a venir mañana. Y nosotros preocupados, nosotros pensando: ¿y qué va a hacer mañana? No se preocupe, preocúpese por el presente. Preocúpese por agradar al Dios omnipotente. Preocúpese por estar bien delante del Señor. Que no le vaya a agarrar como le agarró al rey Ezequías. ¿Sabe cómo le agarró al rey Ezequías? El rey Ezequías estaba enfermo. Y él todavía tenía, ahí sí, la esperanza de que se iba a curar. Y de repente llega el profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Y le va a decir: dice el Señor, que arregles tus cosas, que pongas en orden tu casa, porque ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo? Y no vivirás. Se acabó la esperanza. Si él tenía esperanza de curarse, si él pensó que se iba a curar, ahí se acabó toda la esperanza. Imagínense ustedes. Y ahí fue donde él dice que lloró amargamente, porque él se puso a pensar en su palacio, en todo el oro, en todo lo que él tenía. Dijo: voy a dejar todo esto. Y tal vez estaba joven, porque estaba joven el rey Ezequías en ese momento. Entonces imagínense ustedes, se perdió la esperanza. Y a su nombre. Gloria. Pero siendo una vez subido, ¿dónde estábamos? 15, 16. Habiendo corrido sovento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
Pero siendo combativos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y empezaron a decir, miren muchachos, aquí lo importante es que nosotros vivamos. Lo que nosotros llevamos en la nave, tirémoslo. Y en otras oportunidades esta prédica pues nos ha servido, mis hermanos, para que cuando viene el Euroclidón, cuando viene la tormenta, a nosotros como hijos de Dios no viene para nuestra destrucción, viene para que nosotros nos levantemos y seamos edificados en el Espíritu Santo. Pero es cuando el Señor nos dice a nuestro corazón, ¿qué es lo que te está estorbando? ¿No será que tienes odio? ¿No será que tienes falta de perdón? ¿No será que tienes cualquier cosa que no le agrada a Dios? Sácalo de una vez, tíralo al mar. Que se vaya a la nave libre, camina, transita, no te preocupes, la presencia de Dios está contigo. Pero en esta oportunidad estamos enfocándonos, mis hermanos, que estas personas habían perdido la esperanza. Empezaron a tirar todas las cosas, empezaron a tener de menos las cosas. Tal vez habían cosas que decían, esto es muy valioso, pero la verdad que si por esto me voy a salvar, mejor lo tiro pues. Y empezaron a tirar absolutamente todas las cosas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combativos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no pareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido. ¿Qué dice? ¿Qué perdieron? Perdieron toda la esperanza. Todos perdieron la esperanza. Oiga lo que dice. Y oiga lo que le estoy diciendo. El que está narrando, el que está escribiendo ahí es el médico Lucas. Lucas es el que está narrando esto, pues, ¿verdad? Sin embargo, todos, dice que hasta él había perdido la esperanza. Ya habíamos perdido la esperanza. Estamos en el 20, ¿no? Entonces Pablo, hacía ya mucho. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, oiga lo que dijo Pablo. Todos estaban con bajo ánimo, sin esperanza, y sin embargo se levanta Pablo y dice, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero os exhorto a tener buen ánimo. Imagínense ustedes, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, ya lo habían perdido todo, ya habían perdido la esperanza totalmente. Se para a alguien y le dice, mira, tengan ánimo. Imagínense ustedes. En primer lugar, la persona que lo hace. Esta persona sigue teniendo las mismas expectativas, sigue teniendo la esperanza, sigue teniendo la paciencia, esperando en Dios, porque Dios le dijo que iba a salir victorioso. ¿Y a su nombre? Gloria. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Oiga lo que le dijo, porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, ¿qué le dijo? Por favor, léalo usted, hermano. Dios te ha concedido, ¿qué significaba? Oiga, hermano, le voy a decir y le voy a dar el secreto cuando usted esté en la prueba. Todos estaban con nula esperanza, todos estaban pensando, vamos a morir, ya no vamos a salir de esto. Y el único que estaba con sus rodillas dobladas, intercediendo. Y oiga, le voy a decir una cosa, Pablo no estaba intercediendo, Señor, te pido que por favor me cures, que me saques, que me lleves. No, el Señor estaba pidiendo, Señor, te pido por la vida de cada uno. Miren cómo están de atribulados en su corazón, que dales la oportunidad que te conozcan, que por medio de esta circunstancia ellos te reconozcan. Entonces, hermanos, hemos entendido y hemos comprendido nosotros como hijos de Dios que cuando el Señor permite que nosotros entremos a la zaranda, ¿sabe para qué es? Para que nuestra fe sea
aumentar. Y no solo para eso, sino que cuando salgamos de la prueba y cuando salgamos de la zaranda, seamos de bendición para nuestros hermanos. En este caso, Pablo estaba, mis hermanos, postrado ante el Señor. Seguramente tenía una habitación él solo, porque dice que le tenía muchas consideraciones. Y ahí estaba Pablo clamando por cada uno, mis hermanos, de los que estaban atribulados en esa nave. Y el Señor le dijo, le mandó a decir, no te preocupes, ya oí Dice, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan. O sea que él estuvo orando por cada una de las personas que iban en la nave. Él estaba intercediendo, él estaba pidiéndole al Señor, y en lugar de que él estuviera ansioso, él tenía paz en su corazón. Él seguía esperando en el Dios omnipotente. No importa la prueba, Dios está contigo. No importa que pases el día en bicicleta, Dios está contigo. No pierdas la esperanza, al contrario, fortalécete en el Señor. Que tu fe sea levantada, que tu fe sea multiplicada, que tu fe sea triplicada. Sigue creyendo que Cristo Jesús te dio la victoria. Un aplauso fuerte para ese Rey de Gloria. A su nombre. Gloria. Por tanto, versículo 25. Oh varones, otra vez, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así, como que dijo, como me dijo. Miren, mis hermanos, ya el Señor habló. Aquí está su palabra. Aquí está su palabra. Miren, mis hermanos, por favor, estamos entre hermanos en Cristo. Pero yo oigo, mis hermanos, que dicen, es que vamos a desatar ambientes, vamos a desatar esto, vamos a desatar el otro. No es la forma en que el Señor nos está hablando que nosotros desatemos o atemos. No se refiere a eso el Señor, porque Dios ya nos dio todo, mis hermanos. Ya el Señor nos lo dio absolutamente todo. Pero solo que nosotros lo creamos. Pero estamos hablando y haciendo hincapié en lo mismo porque no lo creemos. Hermanos, la palabra del Señor dice, diré yo al Señor mi Dios, esperanza mía, escudo mío, mi Dios en quien yo confío. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora, con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas, que dice, yo estaré seguro. Si esa palabra es cierta, porque es cierta. ¿Qué temor tenemos entonces? ¿Por qué vivimos con ansiedades? ¿Por qué nuestra esperanza está decayendo? ¿Por qué la fe que hay en nuestros corazones, en lugar de multiplicarse, está viniendo a la baja? Es necesario, mis hermanos, que creamos la palabra de Dios. Cuando nosotros pacientemente esperamos en Dios, oiga lo que le voy a decir. Pablo tuvo que pasar la misma prueba que pasaron los demás. Sin embargo, su actitud era totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque él estaba pacientemente esperando en Dios. Y este es el meollo del asunto, mis hermanos. Este es el punto medular de lo que hoy queremos decir. ¿Esperamos pacientemente en Dios? ¿Esperamos que Dios nos escuche? ¿O estamos viendo qué hacemos? ¿O estamos diciendo, no, mejor voy a hacer yo, voy a ver qué hago? Porque la verdad que yo miro que Dios ya no me escuchó. Dios no me quiere oír. Dios te escucha. Porque Él no es mentiroso. Dice la palabra del Señor que clama a mí y yo eso lo dice el Señor. ¿Sí lo dice el Señor o no? Amén. Lo dice el Señor. Entonces, si nosotros clamamos, Él nos escucha. Todo lo que pidamos en el nombre del Hijo, ¿qué? ¿El Señor no lo va a dar o no lo va a dar? No lo va a dar. Entonces, mis hermanos, si nosotros creemos su palabra bendita, ¿qué problema tenemos? No tenemos ningún problema, y a su nombre. Con todo es necesario que, ¿dónde nos quedamos? Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra.
Echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y el esquife al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de la proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Como quien dice, continuaron a la deriva. ¿Por qué? Porque se iban a bajar muchos, y Pablo le dijo: si estos se bajan, aquí no vamos a sobrevivir. ¿Qué es lo que les quiero decir, mis hermanos? La actitud que nosotros tenemos como hijos de Dios, cuando estamos cimentados en Dios, cuando tenemos la fe en el Señor, cuando sabemos que Él nos escucha, cuando sabemos que Él tiene el control de absolutamente todas las cosas. Le voy a decir una cosa y con eso termino. Cuando usted pase por la prueba más complicada, cuando usted pase por situaciones difíciles, recuérdese que Él está sentado en su trono. Recuérdese que Él siempre ha estado sentado en su trono y siempre lo va a estar. Recuérdese que Él abrió el mar, que Él ahogó a todo el ejército de Egipto, que hizo grandes cosas y que lo mismo va a hacer por nosotros. Yo no sé, mi querido hermano, cuál es el sentir de su corazón. El Señor puso en mi corazón esto, y yo pues lo único que hago es hablar y decir lo que mi Señor pone en mi corazón. Tal vez tu esperanza como que estaba viniendo a la baja. Tal vez tus expectativas, la verdad que antes era en la antigüedad era así, pero ahora ya no es así. Pues sigue siendo el mismo Dios, el Cristo de la gloria. Pero ¿tú crees su palabra? ¿Tú crees que su palabra es verdadera? Cierra tus ojos, por favor, y dile al Señor con todo tu corazón: Señor, yo creo tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que aumentes mi fe, que esta incredulidad me la quites, Señor, y me hagas, Señor, me des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Envuélveme en ese paño maravilloso, Señor, para que yo pueda experimentar esa paz en mi corazón. Aunque esté pasando por una situación complicada, aunque esté pasando por la peor de las enfermedades, por favor, envuélveme en tu paz, en tu presencia, Señor. Porque ciertamente sé que tengo que pasar pruebas, aflicciones. Sé también que puede ser que sea metido a la zaranda, pero no tendré miedo, porque yo sé que tú estás clamando por mí, que tú estás intercediendo por mí, que tú estás pidiendo que mi fe no falte. Hoy, Señor, te venimos a alabar, a exaltar y a darte las gracias por ese sacrificio maravilloso y perfecto que hiciste con nosotros. Gracias por tu preciosa sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Esta mañana, mi querido hermano, tal vez hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús. Tal vez aquí todos ya recibimos al Señor, pero tal vez, quizá, en las redes sociales hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Ese es el momento. Haz esta oración muy sencilla que te compromete, pero te compromete por toda la eternidad. Y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no puedo vivir sin ti. Te pido que a partir de este momento tú seas mi Señor, mi Salvador, mi sanador. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres, que cenes conmigo y yo cenaré contigo. También, si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, este es el tiempo, esta es la mañana, este es el momento. Este es el momento de decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, Señor. Te pido perdón, Señor, porque la verdad es que me alejé de tus caminos con toda mi voluntad.
Pero hoy vuelvo, Señor, también con mi voluntad a tu casa, para que tú me tomes, para que quites estos harapos sucios y malolientes, pongas anillo en mi dedo, Señor, y que a partir de este momento pongas en mis pies descalzos sandalias, esas sandalias maravillosas y benditas del Evangelio de la Paz. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que a partir de este momento seas tú y únicamente tú, precioso Espíritu Santo, el que lleves el control de mi vida. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre misericordioso. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús. ¿Qué tal si le damos las gracias a nuestro Señor? ¿Qué tal si le decimos gracias, Cristo? Gracias, Cristo, por todo lo que has hecho por mí. Gracias porque tu venida está próxima y lo creemos hasta el tuétano de nuestros huesos. Por eso declaramos y decimos juntos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Digámoslo juntos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Sí, Señor, te adoro, Rey de Gloria. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, digámoslo. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Dígaselo, Señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Ese es un momento especial, mis queridos hermanos. Ese es un momento especial. Meditemos un momentito en el Señor, en las palabras que Él ha dicho a nuestros corazones, en esa esperanza. Yo no sé si tal vez tu esperanza ha venido decayendo, pero el Señor habla a tu corazón. El Señor te dice: yo estoy contigo, dice el Señor, y nunca te voy a abandonar, dice el Señor. Aunque estés pasando por una situación complicada, por una situación difícil, ahí está el Señor y ahí está su Espíritu Santo. No te olvides que eres templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en ti y que Él te llena de esa presencia exquisita, esa presencia maravillosa que hay en tu corazón y en tu ser. No te olvides que la buena obra se está perfeccionando en ti. No te olvides que para los hijos de Dios, para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. No importa que tal vez parezcan que no es para tu bien, es para tu bien, porque hay un propósito en tu vida, dice el Señor. Y ese propósito Dios lo va a cumplir, porque no depende de ti, no depende de los hombres, no depende de las circunstancias, depende únicamente del que es todopoderoso, del Dios omnipotente, del Rey de Gloria. Jehová es su nombre.
y de aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte delante de su trono feliz. ¿Por qué? Y al único Dios, el Señor nuestro Salvador, sea la honra, sea la gloria, sea el honor, sea toda la adoración, sea toda la alabanza, desde toda la eternidad hasta toda la eternidad, hasta siempre, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a ese Rey de Gloria, porque Él vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Se asustaron con el aguacatazo. Bueno, vamos a despedir a nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Los bendecimos. Como siempre, la invitación está abierta, que se siga conectando, que comparta esa palabra y que si tiene una petición de oración que nos la pueda hacer llegar, que con mucho gusto estaremos intercediendo por usted. Amén. Así que los bendecimos en el amor del Señor. Amén, hermanos.